Me quisieron sacar de mi casa y todo era por dinero. Tengo 34 años y hace un par de meses dejé que mi hermana menor, Julie, 28, se mudara conmigo. No fue por gusto, estaba en la ruina. Había perdido su empleo porque su empresa cerró y como si eso no bastara, se enfermó gravemente por virus del Nilo Occidental. Estaba débil, sin ingresos y sin nadie cerca que pudiera cuidarla. Mis papás viven lejos y sus amistades, pues ya sabes, te apoyo hasta que se vuelve incómodo. Yo sí la apoyé. Hablé con mis padres y tomamos la decisión de que se quedara conmigo unas semanas para que pudiera recuperarse, ahorrar renta y estabilizarse. En mi casa había un cuarto libre y pensé, es mi hermana. Lo correcto es ayudar. Estoy casada desde hace 5 años, llevamos 8 juntos. Mi negocio va muy bien y por eso, desde hace 4 años, mi esposo se quedó en casa. Su sueño siempre fue escribir, así que lo apoyé. Él era quien llevaba lo del hogar y se quedaba trabajando en su novela. No tenemos hijos y por practicidad la casa y todo está a mi nombre, porque yo lo compré y lo pago. En su momento lo hablamos como pareja y no fue problema, hasta que lo fue. Julie empezó a mejorar y yo de verdad pensé que pronto me diría que ya tenía trabajo o que se iría a otro lugar, pero hace unos días nos pidió que nos sentáramos para hablar de algo importante. Yo creí que era el típico discurso de despedida y agradecimiento. Me equivoqué. Nos miró a los dos, respiró como si estuviera a punto de dar una noticia emocionante y soltó la bomba, que ella y mi esposo habían tenido toda una aventura durante semanas y que estaba embarazada. Sentí que se me vació el cuerpo. Volteé a ver a mi esposo esperando encontrar vergüenza, miedo, algo, pero su cara era de sorpresa real, como si él no supiera que ella iba a decirlo así. Eso ya me parecía raro, pero en ese momento ni siquiera podía pensar con claridad. Entonces Julie remató, que entendía que yo estuviera en shock, pero que el pasado ya no se podía cambiar y que por su condición se sentiría incómoda cerca de mí, así que agradecería mucho si yo desocupaba la casa para que ellos pudieran estar tranquilos y formar una familia. Ahí fue cuando mi mente hizo clic. No me grité, no lloré, no le di el gusto. Le dije con calma, no me voy a ir de mi casa, esta propiedad es mía, si alguien se va, eres tú y él, y sí, voy a pedir el divorcio. Julie me miró como si yo estuviera bromeando, pero mi esposo habló y sin querer la destruyó. Le dijo que él no tiene bienes, que no es dueño de nada, que la casa no es de él, y que lo único que ha hecho estos años es escribir en casa. Julie se quedó helada. En segundos pasó de triunfo a pánico y luego a furia. Empezó a gritarle estafador, mentiroso, fraude. Lo acusaba de haberle vendido una vida falsa, y yo entendí todo. Ella no estaba enamorada, estaba apostando a una salida fácil. Se creyó el cuento del escritor exitoso con dinero y pensó que podía sacarme del camino. Lo irónico fue verlos pelearse entre ellos como dos personas que se acaban de dar cuenta de que su plan era puro humo. Pero a mí ya no me importaba su drama, solo quería que se largaran. Mi esposo fue el más inteligente en ese instante, se fue a empacar. No intentó justificar, no quiso darme un discurso largo, sabía que yo no iba a perdonar esto. Julie, en cambio, cambió el teatro. Pasó de, mírate, sobras aquí, por favor, no me eches. Se puso de rodillas, me dijo que haría lo que fuera, que no podía echar a una mujer embarazada, que el bebé sería mi sobrino, que éramos familia. Y esa palabra, familia, fue lo que me hizo hervir por dentro. Porque para acostarse con mi esposo bajo mi techo, no fuimos familia. Para planear sacarme de mi propia casa, no fuimos familia. Pero para no perder su cama gratis, ahí sí, familia. La levanté del brazo, la llevé a la puerta y la saqué. Sí, fui brusca, sí, estaba furiosa y sí, lo volvería a hacer. Luego fui a su cuarto y metí sus cosas en maletas sin cuidado. Las saqué y se las aventé afuera. Le dije que si no se iba, llamaba a la policía. Julie se quedó llorando en el porche, suplicando, repitiendo que no tenía a dónde ir. Mi esposo salió con sus maletas, intentó decir lo siento y ni lo volteé a ver. No merecía ni una palabra. Me puse audífonos, esperé y 1 hora después, por fin, se fue. Esa misma noche hablé con mi abogado. Al día siguiente iniciamos el proceso de divorcio. Yo pensaba que lo peor ya había pasado, hasta que me llamaron mis padres. Creí que me iban a apoyar, que iban a decir qué hizo tu hermana, qué hizo tu esposo, cómo estás. No, me dijeron que yo había sido cruel, que Julie estaba pasando por mucho, que estaba embarazada, que estaba entre trabajos, que yo debía perdonarla y estar para ella porque la familia arregla las cosas. Y encima intentaron justificarla diciendo que mi esposo la había seducido, que él le mintió, que le hizo creer que era el dueño de todo, un escritor famoso anónimo, como si eso limpiara la traición. Les respondí lo único que se podía responder. ¿Qué hermana? Yo no tengo hermana.
y colgué, los bloqueé, porque entendí algo. No solo perdí un esposo, perdí a mi familia también, o al menos la máscara que se ponían. Con el paso de los días me derrumbaba al llegar a casa. En el trabajo me ponía la armadura, pero en silencio me preguntaba, ¿cómo alguien con quien viví 8 años me hace esto con mi propia hermana? Y lo peor, ¿qué más no vi? Fue la primera vez que lo caché. Después, mi esposo finalmente me escribió. Dijo que no pelearía el divorcio, que los términos eran justos, que estaba intentando pensar en una disculpa que no sonara vacía. Y luego soltó su explicación, que se sentía menos por no tener nada, que su novela no avanzaba, que se sentía inútil, deprimido y que mintió para impresionarla y que se le fue de las manos. Y aunque eso me rompió un poco, también me enfureció, porque lo único que tenía que hacer era hablar conmigo. Yo jamás lo humillé por quedarse en casa, yo lo apoyé, yo lo elegí así, tal como era, pero su ego decidió traicionarme con mi hermana, en mi casa. Lo bloqueé sin responder. Más tarde, mis padres vinieron en persona, ni siquiera llegaron a pedirme perdón, llegaron a regañarme, a insistir en familia, y ahí sí exploté. Les dije todo lo que me guardé, todo lo que me parecía enfermo de esa situación. Mi mamá lloró, mi papá dijo que yo era una mala hija y se fueron. Un mes después me enteré por gente neutral, que nunca es neutral, de que Julie había perdido el embarazo y que me culpaban a mí, que el estrés, que mi crueldad, que mi orgullo. Mataste a un bebé, decían. ¿Sabes lo más hipócrita? Que ninguno de los que me acusaban la recibió en su casa, solo opinaban desde lejos. Yo no respondí, no me rebajé, hasta que llegó la última pieza del rompecabezas. Mi ex me contactó para decirme que no había embarazo, que él le pidió pruebas, citas médicas, acompañarla, y ella siempre evitó todo. Cuando lo perdió, tampoco hubo una sola evidencia, y mis padres tampoco tenían nada. Era mentira. Un embarazo falso usado como arma para hacerme quedar como monstruo, para presionarme, para volver a abrirme la puerta. Y ahí entendí que mi hermana no solo me traicionó, intentó destruir mi reputación. Mis padres, al enterarse, intentaron arreglar la relación. Incluso dejaron de mandarle dinero a Julie, porque ya no habrá bebé. Pero ya era tarde. No perdí una casa, no perdí dinero, perdí algo más grande, la idea de que yo tenía una familia que me cuidaba. Y la verdad final es simple. Mi hermana perdió una casa, una hermana y el último puente que le quedaba, por acostarse con mi esposo y fingir un embarazo. Mis padres perdieron a una hija, por elegir un embarazo falso antes que a la hija traicionada. Y yo no estoy feliz todavía, pero por primera vez en mucho tiempo estoy en paz.